Muy bien, hermanos. Esto está un poco alto. Gracias por su paciencia estar aquí con nosotros. Estamos en la sesión final de preguntas y respuestas en la conferencia La Autoridad de Dios sobre todo. Y aquí va a tocar el tiempo de que ustedes se desquiten haciendo preguntas específicas a cada uno de los conferencistas y esperando que pueda haber también que si uno quisiera abundar un poco más en esto, también tenga la oportunidad al final de hablar con uno de los pastores que está aquí al frente de nuestros hermanos. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí delante, gracias hermanos por estar aún hasta el final, es para Rafael Alcántara. La pregunta es, si en una congregación se ve que hay dos pastores, pero uno tiene un carácter fuerte y autoritario y el otro pues lo sigue, ¿qué es lo que se puede hacer en esto? ¿Cómo le podría ayudar a una congregación que tiene tienen dos pastores, pero uno es más autoritario que el otro? Pero eso lo puede responder cualquiera de los demás también, tiene que ser yo. Es que la sesión que le tocó era del ministerio pastoral. Sí, sí. Lo que pasa es que con esa pregunta a veces hay que cualificar algunas cosas. ¿A qué se llama que uno es más autoritario que otro? Y si esa palabra autoritario se está usando con una connotación, ¿qué connotación tiene? Porque hay personalidades, hay a veces que son un poquito más fuertes que otras, que no necesariamente es negativo, tiene que ver con aún la forma, la diversidad que Dios nos hace. Mm. Y eso no es malo, eso puede ser una bendición. A veces eso es saludable que en una iglesia, si hay un pastor que tal vez es un poquito más lento, más tímido, el hecho de que haya otro que tenga tal vez un carácter más arrojado, claro, con el cuidado, ¿verdad?, debido, eso puede ser una bendición en ese sentido. Ahora, si cuando hablamos de autoritario, estamos hablando ya de esa connotación negativa que hablábamos, de que quiere imponer cosas que en la conciencia de los hermanos que la Biblia no impone, o quiere inmiscuirse en cosas que no deben inmiscuirse, entonces definitivamente ahí hay un problema. Entonces, habría que ver entonces cuáles son las convicciones que hay en ese liderazgo con respecto a cómo debe de manejarse el tema pastoral. Es un asunto como lo ideal sería que a nivel de liderazgo se resuelva eso y que haya en ese sentido una ayuda y si no se ponen de acuerdo, y eso es algo que se puede hacer, son dos pastores solamente, o sea que están mitad y mitad, buscar a veces apoyo y consejo de otros pastores sabios de otros lugares. Aunque no es el caso nuestro, del caso de lo del autoritativo, ahora mismo yo solamente soy pastor junto con Saladín y a veces hemos tenido algunas diferencias en las que hemos dicho, bueno, uno cede el otro, pero cuando hay algunas cosas que no estamos claros en ceder, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado consejo en otros pastores y los pastores en ese sentido de IBCJ designaron al pastor Sugel Michelén para que cuando tengamos alguna diferencia podamos reunirnos con su él y escuchar la opinión de él y ha sido beneficioso porque ha dado claridad con respecto a eso. Tal vez podría añadir, hermano Alex, ah, tal vez entender que, digamos, el ministerio pastoral no es un asunto necesariamente de personalidades, no es un asunto si, digamos, alguien es pasivo o es, digamos, activo, si es introvertido, extrovertido, o sea, el asunto en el ministerio que yo he descubierto no es tanto el asunto de personalidad. Creo que el énfasis que debería de ocurrir en una iglesia local es complementación, nos complementamos. Ah, en el ministerio eso es, por ejemplo, nosotros tenemos 5 ancianos y somos muy diferentes, todos somos muy diferentes. Y me doy cuenta, y vos sabés de esa realidad, y te das cuenta, por ejemplo, te das cuenta, por ejemplo, la personalidad, digamos, de Lucas y la personalidad de Luis y Julio, por ejemplo, te das cuenta, a diferencia de Samuel, mi personalidad, vos la conocés también, pero no se trata tanto de personalidad, se trata de complementarnos. O sea que nuestro desafío es apacentar la grey de Dios que está entre nosotros. La vamos a hacer y la vamos a hacer con nuestra naturaleza, lo que nosotros somos. Y nosotros tenemos una personalidad única, tenemos dones únicos, tenemos experiencias únicas, tenemos educación única. O sea, hay tantas cosas que es lo mío, es lo que Dios me ha dado a mí.
lo que Dios te ha dado a ti, al hermano. Y entonces no podemos nosotros, digamos, pelearnos porque el Señor le ha dado al hermano algo que no me ha dado a mí o a ti. Necesitamos en el ministerio aprender a considerar la realidad que nos complementamos, ganamos más cuando somos diferentes. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en todo este fenómeno, hay hermanos que son tan diferentes a mí, que son tan efectivos en relación a ciertos aspectos de la congregación, hermanos en la congregación que tal vez no se identifican conmigo directamente, pero con el hermano Julio se identifican en maneras especiales. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos distingue entre un anciano al otro? Estamos jalando en una misma dirección. Queremos apacentar la grey de Dios y el hermano Julio lo hace a través de su personalidad. Y yo lo hago a través de mi personalidad. Yo no renuncio a mi personalidad. Yo no puedo renunciar a la manera en cómo el Señor me ha hecho a mí, la manera en cómo yo concibo las cosas. Pero yo puedo aprovechar eso y juntos, como equipo, podemos avanzar, complementarnos y alcanzar cosas que solos no podemos hacer. Amén. Creo yo que esto es lo que yo le llamo una mentalidad del reino. Tenemos que desarrollar esa mentalidad del reino que exige. Tú no eres un individuo. Esto no se puede hacer solo. Necesitamos aprender a hacerlo en comunidad, Amén. especialmente un equipo de hombres que lo que desean es apacentar la grey de Dios. Gracias, pastor. El hermano Martín quería complementar algo. Solo quería decir que si el consejo de ancianos, si son hombres maduros, entonces, aun si cuando no están de acuerdo entre ellos sobre un asunto, sin embargo, a través de la oración, el diálogo, van a mantener un espíritu de unidad entre sí y presentarse como unidos ante la congregación. Entonces, en principio debe ser muy difícil para los miembros de la iglesia decir, este es prepotente, ese no, porque si están funcionando correctamente, estarán funcionando como un solo hombre, el Consejo de Ancianos. Aun cuando puede que haber desacuerdos sobre asuntos, pero se mantienen unidos en espíritu para poder pastorear juntos la grey. Amén. Gracias. Siguiente pregunta es para la primera sesión que tuvimos el día de ayer. Pastor Will, ¿cómo explicar a un creyente que no cree en la predestinación y no ve el decreto de Dios como usted lo enseñó? Básicamente, entonces, ¿cómo convencerle a un arminiano de que Es Dios correcto. elige? Bueno, yo creo que a través de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Así de sencillo, ¿no? A ver, texto clásico, Efesios 1:4, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, nos predestinó según su beneplácito, según el efecto, ¿no? De su buena voluntad. Yo creo que es el poder de la palabra de Dios. Ahora, si eres pastor de la iglesia, es mucho más fácil, porque estás detrás del púlpito y tienes un ministerio de enseñanza. Ahora, si eres una oveja común y corriente de la iglesia, desde luego es más difícil, pero me imagino que si esta persona arminiana está en una iglesia reformada en soteriología, pues pueden hablar con las autoridades, estudiar las escrituras juntos. Si sabemos que si estamos, ¿verdad?, comprometidos con la escritura, tarde o temprano, si el arminiano va a ser honesto, va a reconocer que la perspectiva reformada es la correcta, ¿no? Así que vamos a ser sinceros, ¿no? Así que creo que si está en un ambiente reformado, hay forma. Estudia la escritura, hermano. Estudia y, por ejemplo, los pasajes arminianos, ¿no? Hebreos 6, Hebreos 10, Juan 3:16. Los textos estos que siempre están usando, sacándolos fuera de contexto, estudiarlos, explicarlos. Y luego cuando se ven sin argumentos, pues espero que esa persona abrace con gozo la enseñanza bíblica. Así que en mi experiencia ha sido eso, exposición a la palabra de Dios y nada más. Amén. Amén. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Creo que pudiera añadir este aspecto que creo que es importante para todos nosotros, no solamente como ministros, pero también como miembros de una iglesia. Nos topamos con gente que tal vez no abraza esas doctrinas que son fundamentales en la Escritura, y no hay duda que necesitamos exponer la palabra, pero tal vez en el contexto, tal vez hacerlo en este contexto. El apóstol Pablo
escribe nuevamente a Timoteo y él escribe diciendo que el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, no contencioso. Bueno, y es lo que significa eso dentro de un contexto hostil donde hay dos posiciones. O sea, el texto está describiendo, si usted lee capítulo 2 completo, tiene que ver con esa contención en contra de la verdad. Y Pablo le recuerda a Timoteo, el siervo del Señor no puede ser contencioso, sino amable para con todos. Y mire lo que añade. Añade diciendo lo siguiente. Dice, sino amable para con todos, coma, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para mí, este es un asunto altamente espiritual. Aquí es donde viene el carácter del hombre de Dios. O sea que no corregimos en un vacío, corregimos con un carácter. Y el carácter que está describiendo es un hombre de Dios no contencioso, no beligerante, no pleitista, agarrando pleito aquí por la izquierda. No, 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 no. El siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable. Y con la corrección yo tengo que aprender, yo tengo que pensar, ¿soy yo amable con el que necesita corrección? Dice el versículo bíblico, dice que con mansedumbre corrija, por si quizá Dios le conceda que sea. O sea, al final es un asunto con Dios. Amén. Pero usted se da cuenta, nuestro carácter cristiano es parte del proceso de corrección. Dios usa nuestro carácter piadoso para corregir a hombres que están equivocados, para que al final Dios les conceda que se arrepientan de la verdad. Amén. Gracias, pastor. Esta es una pregunta para todos, un poco polémica y el que tiene el micrófono creo que va a tener que contestar. Un hombre divorciado y que se vuelve a casar, ¿puede ser pastor? Polémica, dijeron. Lo que pasa es que todo depende, depende. Y aquí tal vez no necesariamente tenemos que estar en la misma página en los detalles cada uno, porque precisamente es polémica. Pero cuando se habla, por ejemplo, que divorciado y vuelto a casar, sucedió cuando era inconverso, porque puede ser eso, que inconverso se haya divorciado, se volvió a casar y llegó a la iglesia casado por segunda vez. Eso es un escenario. Eh, bueno, no sucedió siendo creyente, bueno, pero ¿por qué sucedió? Entonces eso es clave. Eh, ¿Sucedió por razón bíblica? Habría que preguntarse. Claro, aún haya sido por razón bíblica, normalmente cuando hay un divorcio, aunque haya una parte que sea la parte ofensora, siempre hay algo de la parte inocente que llama, ¿verdad?, a revisar, a reflexionar qué cosas, y en ese sentido son cosas a tomar en cuenta, pero, entonces, y en ese punto hay un tema de testimonio también. O sea, ¿cuándo pasó? Bueno, pasó hace 30 años cuando yo vivía en Japón. Y ahora tengo 60 años y vivo, y fue algo, un contexto bíblico, no trascendió. Cada caso habría que examinarlo. O sea que al final yo no diría sí o no, sino que habría que examinarlo. Sí habría que andar con mucho cuidado. Hay un tema de testimonio y en ese sentido pudiera ser que en muchos de esos casos, si sucedió siendo creyente, pudiera ser que por el tema del testimonio de que debe ser irreprensible el obispo, pudiera ser que no califique para eso. Por eso digo, hay que conocer la razón, el contexto, cuándo pasó, en qué circunstancias,
etcétera, etcétera. O sea, y estamos asumiendo que pasó antes de entrar al ministerio. Y si pasó siendo pastor, bueno, hay que examinarlo, pero eso lo hace todavía mucho más difícil que una persona así pueda volver realmente al ministerio. Amén. Amén. Sí, yo creo que uno de los textos claves que se usa a veces para decir en ningún caso es posible es cuando dice que dice es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Entonces, en el griego original, y corrígeme hermano, sí, pero creo que el texto dice el varón de una sola mujer, ¿no? Amén. Y es interesante porque más tarde, cuando habla de las viudas, dice que las viudas que van a recibir ayuda deberían haber sido mujeres de un solo hombre. Usa una expresión. Y yo creo que la idea tiene que ver con el carácter moral de la persona, de que esa persona se ve como una persona totalmente dedicado a su única esposa. O sea, no es una referencia a todo el historial pasado de una persona desde que nació del vientre de su madre. Tiene que ver con cuál es el carácter de este hombre. Tiene ojos vagantes. Hay cualquier cuestión en cuanto a su devoción completa a su esposa. Obviamente hay diferentes casos cuando se habla del divorcio. Hay hombres que han abandonado sus votos y no demuestran ningún arrepentimiento por el pecado que han cometido. Obviamente este hombre no está en ninguna posesión para ser líder de una iglesia, pero esto no es el caso siempre cuando se habla del divorcio. Entonces, estoy de acuerdo con mi hermano que dice que todo depende. Y esto es lo que la iglesia tiene que discernir, es el carácter de este hombre. Si es un varón dedicado, devoto de su esposa y sin ojos para otras mujeres. Amén. Una más para usted, Pastor Martín. ¿Qué ocurre en una iglesia donde no puede haber tantos obreros y por mucho tiempo solamente hay uno? ¿Qué consejo daría usted o cómo se puede solucionar en el contexto? Sobre todo aquí en Málaga parece. Es Una iglesia en la que no hay muchos obreros. correcto, uno solo. Un solo. Bueno, yo creo mucho en la importancia de que las iglesias tengan comunión entre sí. Entonces, en la iglesia en la que sirvo ahora, la Iglesia Bautista de la Gracia, la iglesia pasó varios años sin tener un anciano a tiempo completo predicando la palabra, pero gracias a Dios, porque la iglesia tiene comunión con otras iglesias, entonces se estableció una lista de predicadores que podían venir y predicar y servir en la iglesia. Yo creo que las iglesias pueden ayudarse mutuamente en esto. Y es bueno porque fomenta la comunión entre congregaciones de hermanos que se aman en el Señor. Yo creo que esto es bueno. Entonces, es bueno que una iglesia tenga conciencia de la comunidad más amplia del Señor y no que no se vuelva demasiado centrada solo en sí misma, ¿no? Entonces, a veces, no sé si esta es la respuesta. Adelante. Sí, también de acuerdo con lo que dice el hermano Martín, eh, otra cosa es con el tema de hay que ver que la pluralidad de pastores es algo tan importante en la escritura, que es el pastor si está solo, puede que en la providencia de Dios sea así, que te va a durar mucho tiempo, pero ese debe ser el objetivo, llegar a esa pluralidad, y Dios puede levantar pastores laicos, o sea, pastores bivocacionales, que en lo que es el desarrollo de la actividad de la iglesia, él tal vez tendrá menos carga que la de ese pastor que está a tiempo completo, pero es mejor ese escenario, que es un escenario, de hecho la mayoría en América Latina de los pastores, la gran mayoría son bivocacionales, pero es una bendición tener en ese sentido varios pastores, aunque haya uno que esté a tiempo completo, que tenga más carga y por lo tanto más influencia, pero que haya esa pluralidad. También otra cosa es el hecho de concientizar a la iglesia con el tema de sostener a los pastores, pero gracias al Señor también a veces hay organizaciones, hay misioneras
que a veces están interesadas en apoyar Hmm. a hombres para que sea, apoyarlo económicamente inclusive para que sea parte de un consejo de pastores. Gloria a Dios por ministerios así que también se pueden aprovechar. Lo importante es tener la convicción de que lo bíblico, el modelo normal, el patrón más ideal es el patrón de la pluralidad y orar al Señor para que nos guíe hacia ahí. Añadir, hermanos, algo tal vez importante en el Nuevo Testamento. Gracias, hermano, por ese comentario, porque creo yo que el modelo bíblico que encontramos en cada iglesia del Nuevo Testamento, no hay excepción, no hay absolutamente ninguna excepción en el Nuevo Testamento, solamente una excepción. Una iglesia donde no hay evidencia bíblica que no había esa pluralidad de liderazgo. Y cuando hablo de esa pluralidad de liderazgo, no estoy hablando que son profesionales, sino que son hombres que realmente se fajan, se arrancan las mangas para poder hacer la obra del ministerio. La norma que encontramos en el Nuevo Testamento, en cada iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento hay una pluralidad de ancianos. La única iglesia donde no tenemos esa evidencia es en Tesalónica. Pero mire lo que dice, mire, observe lo que dice. Hay hasta cierta manera, no ocurre el tecnicismo de esa pluralidad de ancianos como lo encontramos en otras iglesias, pero mire lo que dice, por ejemplo, en Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que trabajan, no es uno el que está trabajando, los que aún en Tesalonicenses encontramos ese concepto de pluralidad. Yo creo que toda iglesia novotestamentaria debería de buscar la manera de cómo hacer la obra del ministerio dentro de esa pluralidad. Hermano, yo soy personalmente altamente bendecido por tener hombres. Mire, nosotros, por ejemplo, que estamos en contra del Papa, pero creamos nuestros propios, somos papitas, chiquitos, ¿verdad? Y me entiende, estamos en contra del papado, pero creamos nuestros propios imperios. Y yo creo que eso no es correcto. Yo creo que la iglesia se beneficia altamente cuando nosotros entramos como hombres y aprendemos a apacentar la grey de Dios en la multiplicidad de esos hombres a que Dios le ha dado sabiduría, entendimiento. Y hermanos, estamos nosotros en el modelo, viviendo el modelo bíblico. No es un hombre, es esa multiplicidad de hombres haciendo la obra del ministerio. Ahora, es cierto que esto no es profesionalismo, ¿me entiende? La iglesia le pague o no le pague. Por ejemplo, en este momento estamos considerando a un hermano. Por ejemplo, los ancianos que estamos en la iglesia, por ejemplo, todos de alguna manera tienen de alguna manera un monto, hay salario para cada uno de ellos. Estamos considerando a un hermano pero tan dotado, capaz, esforzado. Este hermano tiene tanto dinero, él no necesita dinero. Es más, lo que la iglesia pudiera pagarle no sería gran cosa. Pero estamos considerando a este hermano, ¿me entiende? Wow, es un hombre sacrificado, está aprendiendo como, wow, una esponja aprendiendo, ministrando, él, su esposa, busca manera. Aquí no se trata si se le puede pagar al hermano. Aquí se trata que con este hombre podemos hacer la obra del ministerio. Siguiente pregunta para todos. ¿En el hogar el padre puede obligar a los hijos con su autoridad a asistir a la iglesia? ¿Es bíblico? Lo siento, Will, te tocó a ti. Claro, yo prefiero no hablar. Como soy el mocoso, yo prefiero aprender de los hermanos mayores, ¿no? Sí, yo creo que hasta, mira, de nuevo, puedo estar aquí equivocado y los hermanos me pueden corregir. Entiendo que mientras este hijo está bajo mi techo, está bajo mi autoridad, por tanto, este domingo y los domingos estés aquí con nosotros en casa,
estarás yendo con mami y con papi a la iglesia, y si ya tiene sus 18 años, si quiere salir, trabajar, etcétera, mientras siga bajo mi techo, yo sigo siendo la autoridad en su vida, sea varoncito, sea mi hija, y van a estar viniendo conmigo a la iglesia mientras estén bajo mi tutela parental, ¿cierto? Ahora, él se independiza, ¿verdad? El hermano está orando mucho por esto ahora mismo, vamos a declararlo con fe, y ya se aplican ya otras normas, ¿cierto? Pero mientras esté bajo mi casa, comiendo mi comida, sacando zumo de naranja de mi nevera, él estará sometiéndose a mis normas, ¿verdad? Teniendo 18 años o no teniendo 18 años. Así me posiciono yo. No sé si estarán de acuerdo, hermano. Sí, gloria a Dios. Yo lo que agregaría, obviamente, es el deseo de todo padre es que nuestros hijos, sus hijos se conviertan, ¿verdad? Y se conviertan a los 2 años de edad, y den fruto a los 3 años de edad. Pero hermano, la salvación es del Señor. Y en ese sentido, hay hijos que se convertirán adultos, uno no tiene control de esas cosas. Y uno como padre tiene que ser sabio de que si llegan ya a la mayoría de edad, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Will, o sea, la autoridad sigue siendo la de la cabeza del hogar, pero uno tiene que ser sabio, o sea, uno es lo mismo decir, mira, como yo soy la autoridad, mientras tú estés bajo mi techo, ven a la iglesia el domingo, que obligarlo a que venga los martes a la corporación, los miércoles al grupo de esto, los jueves al grupo de, o sea, como de repente, eh, eh, aunque tenga la autoridad, pero hay un asunto de sabiduría de no profesa la fe, tiene que ir a absolutamente todas las cosas que se da en la iglesia. Y si hay una conferencia especial, tiene que ir. O sea, uno tiene que tener en ese sentido sabiduría, porque lo importante es que mientras esté en el hogar se siga exponiendo a la influencia mía, y si y que los domingos siga oyendo la palabra de Dios para que Dios tarde o temprano haga su obra. O sea que quería agregar eso. Bueno, hermano, yo no sé si se están divirtiendo ustedes, pero para mí, muy, muy, buen consejo, creo yo, del hermano Will, muy bueno, hermano, comentario, porque creo yo que todo esto necesitamos sazonarlo con sabiduría, ¿verdad? Todo esto no es pum, ¿me entiende? Necesitamos nosotros entender que, digamos, estamos tratando con nuestros hijos, y la realidad, hermano, es que nuestros hijos van creciendo, ¿correcto? No es lo mismo tratar a un niño de 5 años que de 15, de 20. No es la misma cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mis hijos de 5 les decía, allí se sienta y si quiere dormir, se duerme. Ahí está, punto, se acabó. No hay discusión. Al de 15, al de 20, no, I'm sorry, pero no, ya no se puede. Ya no se puede, por ejemplo, cuando su hija ya hizo una maestría y viene y le dice, papá, voy a buscar una iglesia con una personalidad más afín a lo que es mío, y tú te quedas como pastor, ¿cómo? Y está comiendo todavía de la misma comida, ¿okay? Y está de la misma nevera y todo eso, o sea, todavía. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entramos, hermanos, en un proceso de diálogo y de conversación. Y entonces, por ejemplo, mi hija mayor vino y me dice, voy a Grace Baptist Church. Ok. Y para mí no iba a estar en mi iglesia ya más. Ahora, ¿quién es el maestro de escuela dominical de mi hija? Dr. Grisanti. Scholar, #1 in the nation, en el mundo, el maestro de escuela dominical. ¿What? ¿Cómo yo me voy a poner a discutir con mi hija? Lo que yo necesito asegurarme que mi hija tiene el ambiente propicio para poder crecer y madurar. Para mí ese es mi interés. Hermano, esto de los hijos es cómo, no es, pero es cómo, se puede comparar, como cuando usted está en el baño, se está dando una ducha, y entonces usted agarra el jabón, y si usted agarra el jabón y lo aprieta demasiado, ¿qué pasa? ¡Pum! Salta. Pero si usted no tiene el tacto para poder balancear, se desliza. Entonces, aquí, hermano, es de mucha oración y sabiduría. ¿Cuánto usted va a apretar? Porque usted no quiere que en el apretón salga. Ni tampoco usted no quiere esa presión que su hijo necesita para poner la vida en perspectiva. Y hermano, yo quisiera tener para ustedes una respuesta, una fórmula
Yo creo que no existe. Es dependencia al Señor todos los días de nuestra vida, crecer en sabiduría. Una de las últimas preguntas. Gracias, pastores hermanos. Sobre el papel de la mujer, la pregunta es un poco compleja. Dice, a la hora de predicar o enseñar en la iglesia, ¿cómo puede tener autoridad para enseñar y formar a los hijos en casa en el momento de la niñez y adolescencia? Y, creo que continúa, y no en la iglesia. Parece ser que el tema es si una mujer puede ser pastora y predicadora en la iglesia o si su rol debe de ser solo la enseñanza en los hijos desde su hogar. Bueno, yo creo que la respuesta es bastante clara, es la respuesta que, no sé, ¿cuál de vosotros, no, Roberto, no? Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola Mm, mujer. amén. Yo veo solamente que el papel de anciano sea un papel para varones. Entonces, en la iglesia está muy claro que no hay oficio de pastora en la iglesia, pero, pero obviamente eso no quiere decir que las mujeres no tengan don de enseñanza. Mm, Pero yo creo que la esfera normal en la que la mujer que ejerce ese don es en la crianza de su propia familia, ¿no? Y en la enseñanza de los hijos y también la enseñanza de otras mujeres, porque Tito habla de la importancia de las mujeres más maduras dedicando tiempo a enseñar a las mujeres más jóvenes. Necesitan instrucción. Necesitan instrucción de mujeres experimentadas en criar a los hijos, en ser buenas esposas a sus cónyuges. Entonces, la mujer tiene un papel muy importante. Es cierto lo que dice un poema muy famoso en inglés, que es la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Que hay mujeres muy destacadas en la historia de la iglesia que Dios ha usado en la formación de grandes líderes. Yo pienso, por ejemplo, en Susana Wesley, ¿no? Que era una mujer, no sé cuántos hijos tenía, algo como 10 o 11 hijos. ¿Cómo? 20 quizá, pero se dedicaba a instruir a cada uno de sus hijos. Y lo mismo con Sarah Edwards, ¿no? mm. Y la mujer tiene un papel importantísimo en la formación de líderes futuros. Entonces, es un papel que solamente la mujer puede cumplir. Entonces, pero en la iglesia, yo creo que Dios ha dejado muy claro que en la iglesia como en la casa hay un papel de liderazgo que le toca al varón. Y por eso vemos en la Biblia que los obispos tienen que ser varones. Amén. Para Rafael Alcántara, en el matrimonio, este es, yo creo que de un, un candidato que anda buscando consejo personal. ¿Debe de ser el hombre más maduro espiritualmente que la mujer o los dos deben de tener la igualdad de madurez? En el matrimonio es el contexto. ¿Para qué anda buscando? ¿Cómo casarse? ¿Cómo? Sí, Aquí dice, en el matrimonio, ¿el hombre debe de ser más maduro espiritualmente que la mujer o los dos deben de estar por bueno, igual? eh, tiene su ventaja que el hombre sea más maduro espiritualmente, porque le va a ayudar en su papel de, como líder definitivamente. Pero de nuevo hay que ver a qué llamamos madurez también. Entra un poquito el tema de, eh, hay aspectos de la vida de mi esposa en la que definitivamente ella ha demostrado que tiene más madurez que yo, por ciertas experiencias que ha vivido. O sea que hay lo que decía el hermano Roberto, una complementariedad que hay que tomar en cuenta. Lo importante es que el hombre es cabeza, eso ya es dado, y el hombre debe de dirigir. Hay mujeres, yo conozco, uno de los pastores de la de IBCJ que decía que su esposa, por ejemplo, tenía mucho más hábito de lectura que él, y como tenía mucho mejor hábito de lectura, leía más libros que él. O sea, no de repente tengo que leer más libros que tú, o sea, no es de eso que se trata. O sea,
Hay capacidades a veces que Dios le da a ciertas mujeres que son de bendición, pero cuando hay un ambiente espiritual, aun cuando una mujer tenga ciertas habilidades y ciertas cosas, esa mujer se va a someter al liderazgo del hombre y Dios la va a bendecir. ¿Y qué va a hacer ese hombre? Va a reconocer si es un hombre sensato, en qué cosa tiene que crecer para trabajar con eso y saber si en algunas cosas entiende que su mujer puede tener más madurez, aún aprovecharse de eso. Hay matrimonios, por ejemplo, que la mujer tiene más facilidad para manejar las finanzas, por ejemplo. Óyeme, aunque yo sea la cabeza del hogar, pero precisamente como mi mujer tiene eh, eh, sabe manejarse mejor que yo en ese tipo de cosas, bajo la autoridad del hombre como cabeza, pues si mira, Glenny, eh, encárgate tú de eso y más o menos maneja tú las cuentas, analiza si tú crees que se puede, pero claro, todo en conversación y bajo la autoridad del hombre como cabeza. O sea que eso con respecto a ese sentido. Ahora, hay una madurez que es espiritual, que si son solteros los dos, por ejemplo, un hombre soltero, tiene que tener un mínimo que debe de buscar. Una de las quejas que hay al día de hoy es que precisamente en parte por la época que estamos viviendo, los hombres no se desarrollan como líderes como debieran. Las mujeres a veces son más líderes y eso trae sus dificultades definitivamente. De modo que el hombre tiene que trabajar, crecer en ese tipo de cosas. Una mujer tiene que pensarlo bien en ese sentido a la hora de querer casarse con una persona que ella está convencida de que es menos maduro que ella en sentido espiritual. Amén. Para Pastor Martín, ¿cómo se puede enseñar a la iglesia? Es la pregunta. Un buen balance entre estudiar la política, el gobierno y la Biblia. Bueno, yo creo que es importante, como pastores deberíamos siempre basar toda nuestra enseñanza en la Biblia. Entonces, creo que lo que es importante es enseñar cuáles son los principios que la Biblia enseña sobre el tema de la política, porque no es que la Biblia sea silencioso o que no tenga palabras sobre este tema, pero como dije anoche, lo que yo creo que es que la Biblia enseña y con claridad que Dios gobierna este mundo y que en su gobierno del mundo ha establecido diversas instituciones. Entonces, la iglesia tiene su tarea dada por Dios y es una tarea que el enfoque de la iglesia, su enfoque no es esta época temporal pasajera, es la eternidad. Estamos preparando Amén. a un pueblo para la eternidad, para el reino de Dios. Entonces, todo el enfoque de la iglesia es ese enfoque. Estamos preparados. Esto no es la tarea del Estado. El Estado, su tarea tiene que ver con esta época pasajera, este tiempo presente, y su papel principal es establecer orden a través de leyes, restringiendo el mal y promoviendo el bien a través de leyes justas. Pero el Estado no debería tener pretensiones de crear una sociedad perfecta, utópica, una unión religiosa, política. El Estado no debería tener pretensiones de eso. Su única función, la única función que Dios le ha dado es establecer orden y promover el bien común en la esfera temporal y hacerlo conforme al orden de la creación, de tal modo que si las leyes del Estado empiezan a atacar el orden de la creación, entonces las leyes se vuelven malas y perversas. Y es lo que está pasando en nuestra sociedad. Están atacando el orden de la creación. Cuando intentan redefinir el matrimonio, redefinir qué es una mujer, qué es un varón, redefinir el valor de la vida humana en el vientre. ¿Qué es eso? Eso no es el papel del Estado. El Estado está ahí para restringir el mal, para promover el bien. Entonces tiene su papel y es un papel que tiene que ver con esta era temporal. Eso es lo que tenemos que enseñar a las congregaciones porque eso es lo que la Biblia enseña. Y luego animar a la congregación
a cumplir las responsabilidades que tenemos como buenos ciudadanos. Hay un principio bíblico que dice, y no sé exactamente cómo se dice en la Biblia, porque tenéis que corregir mi paráfrasis, ¿no? Pero al que se le dé mucho, mucho se le demandará. Y completa. ¿No? Ya. Ya, sí. Entonces, a nosotros que vivimos en una sociedad democrática, esto no existía en el primer siglo. Los cristianos del primer siglo vivían bajo una dictadura romana y no tenían ni voz ni voto en temas del gobierno. A nosotros se nos ha dado mucho más, porque sí podemos influir. Podemos influir con nuestra voz, podemos influir con nuestro voto, y yo creo que eso implica mayor responsabilidad. Y debemos tomar muy en serio. Entonces debemos dar nuestro apoyo a aquellos candidatos que mejor comprenden el papel del Estado y que manifiestan más respeto al orden de la creación y que no tengan pretensiones utópicas de tratar de crear una utopía por la política. No van a crear una utopía. Deberían respetar la libertad religiosa. Todo lo que he dicho, yo creo que se puede demostrar con la Biblia. Amén. Ahora, esto es para todos y ya para concluir, porque el tiempo se nos ha ido. Gracias, hermano Martín. De hecho, a los que no estuvieron el día de ayer, lo que hizo es un resumen de su sesión, que es muy, muy bueno. Gracias, hermano Martín, por tenerlo tan fresco. Ahora, cada uno de con Martín hacia acá, en base al tema que ustedes expusieron, el gobierno y la iglesia, el matrimonio, el rol de la autoridad de Dios en el pastorado, en la creación, en la iglesia, en el creyente y en la predicación expositiva, ¿qué libros recomendarían de Editorial Peregrino? Puede ser también, aprovechando los hermanos que están aquí, ¿qué libros recomendarían que en su propio estudio, como Will lo hizo en su sesión del día de hoy, recomendarían? Para que puedan ellos profundizar un poco más o los que están viendo en las redes sociales. Bueno, creo que todos conocemos al autor Wayne Grudem, ¿no? Tiene una teología sistemática muy buena. También tiene un libro sobre Dios y la política. Y creo que se llama Dios y la política, creo. Tristemente no sé, no creo que se haya traducido todavía al castellano, pero debería ser traducido porque es muy bueno. Es un libro que recomendaría. Pero luego hay otros libros, algunos libros muy antiguos sobre el tema, pero hay muchos que ahora están escribiendo sobre todo eso, pero voy a voy a pensar. Gracias. Con respecto al matrimonio, hay un libro que le había comentado al hermano Will Graham. Cuando las parejas se van a casar en nuestra iglesia, se le dan sesiones de consejería prematrimonial. Y hay un libro que se llama, está en español ya, Preparándonos para el matrimonio, de Rob Green. Él es pastor de Faith en Lafayette, Indiana. Ellos manejan mucho el tema de la consejería, pero ese libro ha sido muy bueno también para trabajarlo con matrimonios de la iglesia. Sobre todo cuando ya gente que llegan ya casada a la iglesia, pero nunca se han expuesto como una cosmovisión de lo que es un matrimonio. Yo recomiendo ese libro, tiene unas sesiones de preguntas y respuestas al final de cada capítulo que son muy buenas. Es el único libro de matrimonio, de hecho, que tiene un capítulo entero dedicado a la importancia de la iglesia, de la iglesia local en el matrimonio. O sea, hay otros libros muy buenos que hablan de las finanzas, de la educación a los hijos, el rol del hombre, pero este trata de un capítulo del rol de la iglesia local en el matrimonio. O sea, que puedo recomendar eso. Y con respecto al tema del ministerio pastoral, hay muchos libros, gracias al Señor, que se han estado traduciendo en español, en inglés. Ahora me viene a la mente el libro de Ancianos y Diáconos de Benjamín Merkle, creo que así que se pronuncia. Yo recomiendo, que son como preguntas, no sé, son 40 preguntas o algo así respecto a ese tema. Y es un libro de introducción muy bueno porque va con respuesta corta. Cada capítulo son 3 o 4 páginas y se habla mucho del tema de el rol del pastor, la pluralidad, los límites del pastor, los límites de los diáconos, relación entre los miembros con los pastores. Recomiendo ese libro si le puede servir. En cuanto a la creación,
pues cualquier realmente teología sistemática, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, bueno, el hermano habló de John Frame, aunque cree que no está traducido todavía en castellano, la de Joel Beeke, que sí están ahora sacando en español, Teología Sistemática Reformada, a ver, Herman Bavinck, Michael Horton, en Peregrino podéis consultar, por ejemplo, la de Wayne Grudem, la de Louis Berkhoff, ¿okay? Así que cualquier realmente teología sistemática va a dedicar un capítulo entero a la doctrina de creación. Y sé que el pastor MacArthur también sacó una, no sé, ¿está en castellano, no? Pues la está, también la de John MacArthur. Okay, Editorial Portavoz también, que está también en castellano. Así que cualquier libro de teología sistemática siempre tiene un capítulo entero sobre la doctrina de creación. Y el otro tema, a la historia. Sí, bueno, nombré creo que 3 libros antes de predicar hoy. Uno de Kenneth Latourette, que es ya un poco más complejo, pero en Peregrino podéis conseguir, por lo menos aquí en España, la obra clásica es la de Justo González, se llama Historia y Cristianismo, 3 tomos ahora en un solo tocho, ahí en Peregrino, y también tienen esa nueva serie que están sacando ahora, del libro que os enseñé en mi predicación. El título del libro era 2000 años del poder de Cristo. Son 4 tomos en inglés que los tengo en casa y los están ahora sacando, ¿verdad? Que vais a sacar toda la serie si el Señor quiere. Así que ahí tenéis unos cuantos libros, ¿ok? Gracias. En predicación, uno de los libros que personalmente me ha impactado increíblemente es el de Martin Lloyd Jones, Preaching and Preachers. Creo que lo tienen ustedes, ¿no es cierto?, en español. Esto, yo creo que ese es un libro que definitivamente va a desarrollar un concepto claro de la predicación. John Stott tiene otro libro muy importante de la predicación, Between the Two Worlds. Básicamente el concepto es que la predicación no es solamente el texto, no es solamente hacer exégesis del texto, pero también hacer exégesis de la audiencia. Muy importante concepto. Esto, nosotros, por ejemplo, en clases de predicación utilizamos el libro de texto de John MacArthur de la predicación expositiva. Le recomiendo mucho ese texto, yo creo que es muy bueno. Y bueno, las teologías que acaba de mencionar nuestro hermano también Will. En predicación yo creo que hay mucha abundancia, gracias al Señor. Desafortunadamente en español tal vez no hay, digamos, la abundancia en inglés, pero esto creo yo que aún en estos temas teológicos, la teología continúa estando en inglés. Y yo creo que hacemos bien en esforzarnos a aprender el inglés para aprender nuestra teología. Adelante, hermano Martín. Quería mencionar un libro más porque el tema que me tocó fue Dios y la política y la cultura, ¿no? Originalmente iba a Exacto. hablar sobre la cultura. Hay un libro que han sacado en inglés y creo que va a ser traducido pronto al castellano y es por la misma autora que escribió el libro sobre em, el movimiento transgénero, Sharon James. Ha escrito un libro, no me acuerdo del título, pues ella ha escrito un libro que se llama Las mentiras que te han contado y la verdad que tienes que creer. Y es un libro acerca de cómo el creyente tiene que hacer frente a una cultura que va negando todo lo que Dios revela en su palabra, ¿no? Y cómo debemos enfrentar esta realidad. Y creo que habla un poco sobre la política, pero también en nuestra vida personal, cómo hacer frente como testigos de Cristo, ¿no? Amén. Muchas gracias, hermanos. Porque está Editorial Peregrino, voy a recomendar un libro que tienen ahí, de las misiones de John Piper, Alégrense las Naciones se llama, si lo pueden comprar, es pequeño, es verde, es muy emocionante y mis mentores lo dicen que es bueno, entonces se los recomiendo altamente, hermanos. También otro libro que recomendamos los que estamos aquí al frente es que puedan tener este libro, hermanos, leerlo, comérselo y devorarlo. Hermano Martín, ¿puedes cerrar en una oración por este tiempo, por favor? Sí. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es nuestra luz, nuestra lámpara para guiar nuestros pasos en este mundo tan oscuro, Señor, y un mundo lleno de mentiras.
Pero gracias, Señor, que tú siempre alumbras nuestro camino y tu luz siempre echa fuera las tinieblas. Gracias, Señor, que si buscamos a ti y buscamos de ti sabiduría, conocimiento, guía, tú has prometido en tu palabra que no nos vas a abandonar, no nos vas a dejar sin tu guía. Gracias, Señor. Te pido que a través de esta conferencia y la edificación que cada uno de nosotros hemos recibido, Señor, que podemos hacer buen uso de todo lo que hemos aprendido en esta conferencia, todo el ánimo que hemos recibido, Señor, que no caiga en saco roto, Señor. Que cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso de profundizar en la verdad de tu palabra, de crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo. Señor, bendícenos y haznos un pueblo fuerte en ti, un pueblo brillante. Ayúdanos a brillar para Cristo en este mundo que tanto necesita la luz del Evangelio. Gracias por estos 2 días que hemos tenido, Señor, juntos como hermanos en la misma fe, amando al mismo Señor, confesando la misma verdad. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo aquí en España y también en otros países representados por personas que están aquí. Gracias que tu pueblo es un pueblo internacional, un pueblo que te alaba en muchas lenguas, Señor, de muchos trasfondos. Y sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, somos un solo pueblo en Cristo. Y te damos gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Bendícenos, despídenos, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.